Bueno, entonces yo le estaba diciendo que esta es parte de las estrategias, roba la semilla. También el enemigo adormece a la gente con una falsa sensación de paz. Y esto está ahí en Tesalonicenses, donde dice que en los últimos tiempos, ¿verdad? La gente andará diciendo paz, seguridad, ¿verdad? Dice que entonces vendrá destrucción repentina. Entonces, mire, no es que vamos a andar todos alterados, pero la idea tampoco es caer en esa mentira de que no pasa nada, porque sí pasa. Aguas con lo que le estoy diciendo, ¿eh? No hacernos, ay, no pasa nada. No, sí pasa. Y tenemos que aprender a estar alertas, confiados, pero alertas. Dígalo conmigo, confiados, pero alertas. También le enseñé que el enemigo siembra dudas en cuanto a la integridad de Dios. ¿Alguien en estos días recibió alguno que otro dardo respecto a ese punto de que te hacía sentir, pensar de que Dios no es tan fiel como dicen, de que Dios... ¿Nadie o nomás yo? Nomás yo estoy vivo, los demás ya están noqueados o que están dormidos. Yo recibí varios y dije, ¿qué onda con estos pensamientos? Dije, gracias a Dios que en estos días he estado meditando en esto y también vimos que el enemigo quiere que usted y yo sustraigamos del precio, ¿no? Él va a buscar la manera de que tú no lo des todo, hablando de tu corazón, hablando de las cosas completas, la entrega total, si puede evitarla, si puede, ay, mira, no seas tan fanático. No brinques tanto, no grites tanto. Nada más dale una parte de tu diezmo, ¿verdad? No des tanto. Se lo gastan en florecitas y no sé cuántas mentiras. Lo que quiere es que tú no entregues todo. Esa es parte. Y bueno, vimos también que por descuido y negligencia, ¿verdad? Satanás puede oprimirnos. Vimos que por una incorrecta edificación y por propiedad dañada. Eso no lo vimos, pero hoy se lo menciono porque ya no me alcanzó el tiempo. Dios me hablaba de las plagas en la casa, que los demonios pueden ser, o más bien era la comparación que él me daba. Dice, nadie invita, bueno, a menos que estés chiflado, ¿verdad? A una plaga a tu casa. Estas llegan de manera invasiva. Y las razones, lo dije, por descuido, porque está mal edificado, porque está dañada la propiedad, y mire, cuando hablo de dañada la propiedad, aplicándolo a nuestra vida, Satanás no es buena gente. Los demonios no son lindos. Se aprovechan de cosas en mal plan. Cuando suceden cosas terribles en nuestra vida, un accidente, algo traumático, esos momentos los suele usar el enemigo para entrar y atormentarte. Y a veces por años, cosas que usted no tenía nada que hacer, nada que ver, pero pues usted fue víctima de alguna cosa y el enemigo no es buena gente. Dice, ay, pues como tiene 3 añitos, ¿verdad? Le voy a respetar. No, fíjese, estuve ministrando a una persona, ya es una mujer casada joven, pero estaba con unos ataques de ansiedad terrible esta mujer. Ya en su trabajo incluso, de repente estaba trabajando y le entraba la ansiedad y quería salir corriendo y se iba a encerrar a los baños a llorar. Y sus compañeros, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? No sé, no sé, siento que me voy a morir. Y ese tipo de ataques de pánico y de ansiedad terribles. Y bueno, ya sabes, uno intenta hacer lo que puede humanamente, pues que el tecito de pasiflorina, ¿verdad? De que tú confías, Dios está contigo y ese tipo de cosas, ¿verdad? Y no se le quitaba. Entonces, pues me contactaron, estuvimos hablando y oramos. Yo le dije, Señor, muéstranos la raíz de esto. Porque aparte escucha las noticias y bueno, ya sabe que escuchar noticias no hay una noticia buena, o sea, todas son trágicas, todo es el mundo horrible, entonces peor aumenta el pánico. Entonces se la pasaba escuchando noticias, yo dije, pero es lo primero que tienes que dejar de hacer. Y oramos y el Señor le mostró a ella, le dije, ¿qué estás pensando? Dice, me acordé
Hace muchos años, cuando yo era niña, dice, íbamos en el coche con mi mamá, dice, yo iba atrás con mis hermanitos y mi mamá iba adelante con una amiga, el coche era de la amiga, y dice, y de repente llegamos a un semáforo y al lado contrario, dice, yo observé cómo unos viejitos querían atravesar la calle y sale un coche de la nada, los atropella y los mata. Dice, y yo vi todo. Y mira. Entonces, cuando el Señor le recordaba esto, dije, ahí comenzó. Entonces, fíjate, ¿cuántos años atrás? O sea, no sé cuántos años tenga esta mujer ahorita, de unos 25 años, no sé. Pero ella se visualizaba en este recuerdo como unos 6 añitos. Y desde entonces, el enemigo echó mano de ese evento traumático para atormentarla y hacerla sentir que en cualquier momento se iba a morir o que iban a matar a alguno de sus familiares o que iba a pasarle una tragedia. Años siendo atormentada. Ni usted ni yo tenemos por qué sufrir estas cosas. Pero como le dije, Satanás no juega limpio nunca. Entonces la propiedad dañada, es decir, esta niña, mujer ahora, pues fue dañada. Y me entró un coraje santo. ¿Cuántos entienden cuando les entra ese coraje santo? Dices, pero ganas de tener al diablo y darle un... Entonces dije, ahorita. Y oramos. Y gracias a Dios, ella fue libre. El Espíritu Santo descendió y comenzó a llorar y llorar. Y luego yo le dije, Dios, dile dónde estabas tú en ese momento. Y empezó a llorar con más intensidad, pero su llanto ya era diferente. Porque empezó a decirme, Él estaba allí, Él estaba allí, Él estaba allí. Y ese solo hecho que el Señor le mostraba, le trajo un consuelo, una fuerza, una sanidad impresionante. Y fue libre de su ansiedad. Estuve en contacto con ella en los días siguientes y me dice, ha ido bajando, bajando, bajando. Y la última vez que la vi andaba súper feliz, bien sonriente, bromeando. O sea, dije, Dios es bueno. Y el chamuco no es bueno. Entonces, hermanos, son maneras en que son artimañas, ¿verdad? Son artimañas, pero Él nos puede librar. Dios nos puede librar y sanar. Pero tenemos que aprender a identificar las artimañas. Entonces, bueno, escúcheme bien, usted y yo estamos en una guerra espiritual sin que nos hayan preguntado. ¿A cuántos de ustedes les preguntaron que si tenían ganas de estar en la guerra espiritual? O sea, a nadie. A nadie. Ahora, fíjese, yo me considero un hombre antipleitos. Nunca en mi vida he dado un golpe a alguien así con puños cerrados. Nunca, 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 nunca. O sea, yo huyo de esas cosas. A mí pleitos, guerras, no me gustan. Entonces cuando yo leo le digo, es que la guerra espiritual, digo, Señor, ¿por qué pues me ponen en una guerra si yo no quiero estar? Y me entra así como, bueno, ese soy yo. A lo mejor a usted sí le encantan los trancazos, a mí no. Pero mira, escucha bien lo que te voy a decir. Dios no te va a librar de la guerra. Porque, ay, Señor, líbrame de la guerra. No. No nos va a librar de la guerra, pero sí nos va a dar la victoria. ¿Vemos la diferencia? Es decir, aunque no quieras, estamos en una guerra y Dios no te va a librar de la guerra. Pero sí quiere que tú y yo aprendamos a pelear porque la victoria está ganada. Es decir, que o peleamos o peleamos. Tenemos que aprender. Ahora, esto que le estoy hablando, hermanos, es vida cristiana. Esto es vida cristiana. Y no significa que todo el día vamos a dar reprender. No, no, no. Simplemente por eso es que tenemos que, la verdad es que este tema es tan largo y tan profundo, se lo está dando a gotitas. Pero la idea es que usted y yo aprendamos a ponerlo en práctica, porque luego andamos todos azorrillados gratis. Así de veras, gratis. ¿Por qué? Porque no aplicamos nada.
de lo que ya sabemos. Algunas cabezas nomás se mueven y otras están así como, ¿es en serio? Sí, es en serio. Es en serio. Tenemos que pelear y para ello tenemos que saber pelear. Yo recuerdo cuando mi hijo Fabricio me decía que le metiera a clases de, no sé cómo se llaman, yo nunca lo dejé, ¿verdad? Porque él quería saber pelear. Pero ahora sí quiero que sepa pelear en el espíritu. Pues, eso sí. Entonces, tenemos que convertirnos en gente de guerra. Gracias por ese amén. Mire, porque es que de todas maneras la vas a vivir. ¿Cómo te explico eso? ¿Cómo te lo hago entender? Y aquí no es de que, ay, como tiene 16 añitos, este lo respeto. No. Ay, como mi hermana ya, no. Ay, está malita, no, con más ganas. Tenemos que aprender a ser gente de guerra. Tenemos que aprender a ser gente de guerra. Y sí podemos. Solo tenemos que saber hacerlo. Aquí es solo cuestión de saber hacerlo. Ahora, para eso, vámonos a Efesios. Efesios capítulo 6. El tema de hoy es fortalecidos. No sé si está por ahí. Fortalécete en el Señor. Efesios capítulo 6. Todo lo anterior fue introducción y ya se me fue la mitad del tiempo, pero no le hace. Efesios capítulo 6. ¿Ya está por ahí? Ahora, obviamente esta carta pues es bastante interesante, pero en el último capítulo, curiosamente, ¿verdad? Curiosamente el apóstol, ¿verdad? Habla de guerra espiritual. Ahora, fíjese, si vemos el contexto, porque vamos a leer primero el versículo y ahorita le explico. Estamos en Efesios capítulo 6, versículo 10. ¿Ya llegó? Efesios 6:10 dice, por lo demás. Ahora, ese por lo demás, ahorita lo vamos a analizar, porque eso habla de un contexto. Por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Aquí ya empieza a enseñarnos, pero antes de que yo enseñe y hable de la armadura de Dios, tenemos que hacer lo que está en el versículo 10. ¿Qué está en el versículo 10? Ahora, ¿esto por qué? ¿Por qué? La escritura da por sentado que usted y yo no tenemos fuerza alguna suficiente contra el enemigo de nuestra alma. Es decir, ¿ha escuchado usted esa frase de que no lo hagas en tus propias fuerzas? Me recuerdo cuando yo empezaba en el cristianismo que me decían, es que lo estás haciendo en tus fuerzas. Yo decía, pues entonces ¿en cuáles? Pues no tengo otras. Porque yo no entendía. Alguien se confundía con eso. Yo no entendía. Es que no lo hagas en tus fuerzas. Y yo de veras me quedaba. Entonces, ¿cómo se hace? Pues si no tengo otras. Aquí dice, fortalécete, no en el gimnasio. Bueno, que también eso es bueno. No, fortalécete en el poder, en el Señor primero y en el poder de su fuerza. Entonces da por sentada la escritura que no hay fuerza alguna suficiente para combatir las fuerzas del mal. En tus fuerzas no puedes, pero en la fortaleza del Señor, sí. Ahora aquí viene la pregunta del día de hoy. ¿Y cómo nos fortalecemos en el Señor? ¿Verdad? Porque no es pujando. No es pujando. No, no. Mire, antes de esto, cuando yo meditaba en todo esto, dije, no sé por qué, yo creo que fue el Espíritu Santo. Empezaron a venir ideas y recuerdos de gente, por aquí algunos, ¿verdad? Y otros de más allá, que me han llegado a decir, es que no veo la diferencia de ser cristiano. No uno ni dos me han dicho esto, ¿eh? Es que, ¿en qué? Me va igual o hasta peor. ¿Dónde está la diferencia?
Ya están calladitos como diciendo, yo lo he pensado, yo lo he pensado. ¿De qué sirve? Bueno, si estas personas dicen esto porque cuando no eran cristianos tenían problemas y ahora que ya son cristianos siguen teniendo problemas y aparte traen al diablo y al infierno en su contra, pues entonces sí tienes razón. Digo, si ese es tu pensamiento, porque pues sí, nadie, o si te dijeron que hacerte cristiano era para resolverte los problemas, te echaron mentiras. Los problemas siguen y van a seguir porque vivimos en un mundo caído y como te dije, ahora tienes al infierno en tu contra. Entonces, pues sí. Pero la enorme diferencia es que los que no son cristianos no se pueden fortalecer en el Señor ni tienen acceso al poder de su fuerza. Y usted y yo sí. Pero el detallote es que la mayoría no sabe cómo fortalecerse en el Señor. Por eso andan así. Porque piensan que pues nada más existiendo, hermano, solo existir no te libra de los trancazos del diablo. Solo es que ya soy hijo de Dios, ya ganó. Sí, pues, pero te manda a pelear. Dile al de lado, te mandan a pelear, no le hagas, no le saques. Ahora, antes, cuando no eras cristiano, a lo mejor no tenías al diablo en tu contra, pero lo tenías de tu lado. Pero dices, bueno, pues siquiera me defendía. El diablo es traicionero y como dicen en mi pueblo, nunca baila una sin guarache. Cualquier favorcito que te haga, te lo cobra multiplicado. Multiplicado. Y la gente allá afuera no sabe eso. Por eso traen colgadas aquí sus monitas, esas calacudas, pensando que están protegidos. Yo digo, no tienes idea del precio que vas a pagar por esa protección. Porque no solamente será con ellos, sino con sus hijos y los hijos de sus hijos. No obstante, usted y yo sí tenemos acceso. Ahora hay una historia que vale la pena que leamos. Vaya conmigo a 1 de Samuel capítulo 30, porque estamos hablando de fortalecernos en el Señor y ahorita le voy a decir cómo. 1 de Samuel, porque esta historia pues describe el actuar de muchos cristianos. ¿Ya está usted ahí? 1 de Samuel capítulo 30. Bueno, antes de leer, le cuento un poquito qué está pasando. David y todos los hombres de guerra, ¿verdad? Están preparándose para una pelea y obviamente salen y dejan a sus mujeres y a sus hijos en sus casas y los hombres se van. Pero por razones que ahorita no quiero explicar, no pelean, se tienen que regresar. Pero al regresarse se llevan una muy desagradable sorpresa. Vamos a leer esa sorpresa. 1 de Samuel 30, versículo 1 dice, cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, era donde vivían, al tercer día, los de Amalec. Amalec era el enemigo. Dice, habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, gracias a Dios, sino que se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada su ciudad, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzó su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Imagínense a estos hombres de guerra llorar de esta manera. Yo creo que Andrés es el más alto y fuerte de este lugar, no lo sé. A ver, hazme el favor de ponerte tantito de pie, mi estimado.
Yo soy... Imagínense este hombrezote. Pero ¿hasta qué punto? Hasta que se le acaben las fuerzas. O sea, si uno como yo, tilico y flaco, chilla, es muy impactante ver a un hombre de guerra en esa condición. Entonces imagínense a todos. No eran las niñas del kinder. Eran el ejército de hombres valientes, llorando hasta que se les acabara. ¿Por qué? Porque llegaron y ya no había nada. Yo espero que nunca te hayas llevado una sorpresita semejante que llegas a tu casa, abres y tu casa es un relajo porque alguien se metió y se robaron tus cosas. Eso es de lo más choqueante. Aquí ya no había gente, todo quemado, y obviamente ellos no sabían si estaban vivos o no, etcétera. Entonces, obviamente estos hombres, por muy fuertes y valientes, fueron quebrados. Quebrados. Y luego dice, estamos en el versículo 5, dice, las dos mujeres de David, Ahinoam y Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Pues todo el pueblo estaba ¿en qué? En amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová Dios. Híjole, no, póngase en los zapatos de David usted, hermano. Yo no sé si usted sea líder de algún lado, por lo menos los hombres se supone que son líderes de su casa, digo se supone, ¿verdad? Pero si usted es jefe, si usted está a cargo de algún, no sé, en el trabajo, usted tiene gente abajo de usted, la responsabilidad de cualquier líder es muy fuerte. La gente critica mucho el liderazgo y bueno, obviamente no somos perfectos, pero es que lo que traemos es pesado. Ahora, en esta condición David siendo el líder, él no tenía la culpa de lo que estaba pasando, porque sus propias mujeres y sus propios hijos también se los habían llevado. Pero échale, acábame de matar, dice la canción, ¿para qué me dejas herido? No solamente tenía la angustia de su propia familia, sino el resto del pueblo amenazaba con apedrearlo. Y es lo que solemos hacer cuando estamos en amargura. Cuando estamos en amargura, nuestra vista y nuestro entendimiento, nuestro razonamiento, nuestro juicio está sumamente cauterizado, nublado. Y juzgamos y somos severos y nos vamos contra el que es nuestro guía, el que nos puede incluso ayudar. En lugar de unirnos, atacamos. Estrategia perfecta del enemigo. Perfecta del enemigo. Así que cuidemos lo que decimos, cuidemos lo que escribimos aún en nuestras redes sociales. Porque muchos de nuestros comentarios a lo mejor pueden ser comentarios genuinos, pero si esos comentarios los agarran amargado, uy, hermano, solo los usa para darle al que de por sí está angustiado. Pero yo doy gracias a Dios que David fue sabio e hizo lo que realmente todos debieron haber hecho. ¿Qué hizo David? Se fortaleció en el Señor. Y eso es lo que todos debemos aprender a hacer. En momentos de crisis, en lugar de atacarnos, miren, en momentos de crisis realmente sale a la luz quién es quién. Esto que le voy a contar, ya lo conté porque la verdad fue una película traumática que yo no sé ni cómo se llama y qué bueno porque no la volveré a ver en mi vida. Pero yo la vi por accidente realmente porque no sé si era en un camión, no sé. El punto es que era una película horrible donde unos amigos, eran creo que dos parejas, se fueron en alta mar de fiesta, iban bien felices. El punto es que naufragan y se quedan solo la pareja, los demás se ahogan.
y se quedan flotando en medio de la nada por días. Pero llega el momento porque no sabes qué va a pasar con tu vida. Pero lo que más me traumatizó fue que hubo un momento donde estaban tan angustiados, que en lugar de ayudarse, se empezaron a pelear entre ellos. Estaban solos en medio del mar y se empezaron a culpar por tu culpa. Si no hubieran, si tú no, tú fuiste. Yo dije, ¿pero qué? Iba a decir una palabrota. Es que tontería, hermano. O sea, imagínense, en lugar de apoyarse, de ayudarse. En la iglesia suceden cosas muy parecidas. Cuando hay crisis en la iglesia, no, pues sí, yo por eso me voy a cambiar. Sí, yo por eso ya estoy viendo, ya estoy orando. ¿A dónde me voy a ir? Sí, yo por eso ya estoy viendo, ¿verdad? Porque no entendemos que somos una familia y que debemos luchar juntos y que debemos aprender esto. En lugar de atacarnos, vamos a fortalecernos en el Señor. Por eso aquí, si regresamos a Efesios, mire, yo le dije que prestara atención a la frasecita, por lo demás, hermanos. Porque esa frasecita es el ligamento de cosas que obviamente están antes. Y si usted lee antes, comienza a hablar de cómo debemos tratarnos entre familia. Habla de los esposos, habla de las esposas, habla de los hijos. Dice, ahí están esos versículos que dice, padres, no exasperen a sus hijos, sino críenlos con amonestación y con amor. Y luego habla de los empleados, ¿verdad? Que se sujeten a sus amos como al Señor. Y luego le dice a los amos, no sean ásperos tampoco con sus... O sea, está hablando de un contexto del diario vivir. El diario vivir, y con esa idea agárrala. Por lo demás, hermano, fortalezcan el Señor. Es decir, para que tú tengas en tu propia casa un pedacito del cielo, tienes que aprender a fortalecerte en el Señor. Para que en tu trabajo, donde hay mucha presión, donde hay ataques, envidias y tanta cosa difícil, tienes que aprender a fortalecerte en el Señor. Lo más fácil es renunciar, es salir huyendo, es divorciarte y no sé cuánta tontería. Es lo más fácil. Pero no podremos si no aprendemos a fortalecernos en el Señor. Y escúchame bien, de eso cada uno es responsable. Si tú lees como leímos ahorita cuando David estaba en angustia y todos los hombres, no dice que David fortaleció a los demás. Ahora, él como líder hizo lo correcto. Porque él dijo, pues si aquí me apedrean y me matan, pues por lo menos yo me muero fortalecido en el Señor. Pero cada uno de ustedes son responsables, como lo soy yo, como lo son mis propios hijos, como lo es cada quien, de aprender a fortalecerte en el Señor. Porque cuando están los trancazos, hermano, ahí cada quien corre por su vida. ¿Cómo? Vamos a hablar de cómo. ¿Cómo fortalecernos en el Señor? Número 1, Mateo capítulo 6. Ve conmigo, vamos a ver ahora sí cómo. ¿Cómo fortalecernos en el Señor? Porque antes de los trancazos o después o en cualquier momento, usted y yo tenemos que aprender a fortalecernos en el Señor. Mateo capítulo 6. Salud. ¿Ya está por ahí? Vamos a leer Mateo capítulo 6, en el versículo 6. 6 dice, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. ¿Cómo fortalecernos en el Señor? Aprende a entrar al lugar secreto. A veces uno
Esperas así como que la fórmula mágica. Dígame 2 por 2, ¿cuántos son? Son 4. Aprende a entrar en el lugar secreto. Es que eso nadie lo va a hacer por ti. Yo voy a orar por ti, yo oro por ti, pero yo no puedo buscar a Dios por ti. Es que estoy bien ocupado. Dígame quién. Bueno, sí, sí sé quién no está ocupado. No es cuestión de ocupación, es cuestión de entendimiento. Y entre más responsabilidad tengas en casa, en tu trabajo, en donde sea, más tienes que aprender a fortalecerte en el Señor y más tienes que hacerte el espacio. Tienes que meterte en el lugar secreto. Ahora, aquí Jesucristo no solamente nos enseñó a orar, porque más adelante viene el Padre Nuestro, ¿no? Y ustedes cuando oren, oren así, porque luego decimos, enséñanos a orar. Está bien, sí, tenemos que aprender a orar. Pero antes de saber cómo orar, Él nos dijo dónde. ¿Dónde? Ahora, ¿cuántos creen que los consejos de Jesús son los mejores? Pues son palabras de Jesús. Admiramos al apóstol Pablo, al apóstol Pedro, pero aquí es Jesús. Son palabras de Jesús. Y Él lo sabe, Él sabe lo que funciona. Funciona meterte a tu cuarto y cerrar la puerta. ¿Se da cuenta que es más fácil hacer otras cosas que esto? Pero esta es la primera cosa. Fortalecernos en el Señor es, entra en el lugar secreto, entra a tu cuarto, tu lugar secreto. Ahora, a lo mejor tú dices, pues que yo ni tengo, hermano. Aquí están mis hijos, el perro, el gato, la suegra, la estufa, la lavadora y todo a mi alrededor. Vivo en un cuartito. ¿Dónde cierro la puerta? Entiendo, porque hemos vivido eso con mi esposa también. Muchas veces desespero, ¿dónde me encierro a orar? Porque acá está uno, acá está el otro, acá está el... Y no, yo lo entiendo, hermano. Yo quisiera tener 15 recámaras. Pero mira, lo que sí sé es que si tú entiendes esto, tú te las arreglas. Tú te las arreglas. O sea, tú buscas tu espacio. Lo que sí es que tiene que ser un lugar íntimo. Porque algunos dicen, no, mientras voy manejando, voy orando. Está bien, síguelo haciendo, pero ese no es un lugar íntimo. Porque tienes que ir muy alerta si no vas a chocar. Sigue orando mientras manejas, pero ese no es un lugar secreto. Tienes que estar a solas, tienes que estar quieto, tienes que estar sentadito, tienes que estar de rodillas. Lugar secreto y cierra la puerta. Privacidad, lo más que puedas. Esa es una de las ventajas de este lugar. Hermano, si tú vienes entre semana, hay toda una hectárea y media donde tú puedes ir a cualquier rincón y de verdad, los que lo han hecho pueden decir que estoy en lo cierto. Puedes entrar en comunión con Dios en este lugar, abajo de cualquier arbolito y te vaya atrás. Mira, mis hermanos ni te van a molestar los que andan trabajando aquí. Si de plano tú no tienes a dónde correr, vente para acá. Aquí a las 6 de la mañana está impresionante. Pero es que hace harto frío. Tráete tu cobija. Fortalecernos en el Señor. Ahora, aquí Jesús dice, entra a tu cuarto, cierra la puerta, pero mira, escucha bien. Aquí, si tú luchas por sentirte desconectado de Dios, si tú constantemente te esfuerzas por sentir la presencia de Dios, si tú sientes que Él está distante de ti, si tú anhelas saber que Él está contigo con toda seguridad, aquí te está diciendo el secreto, aquí te está dando la respuesta. Dice, cuando tú entras a tu cuarto, ¿dónde está tu Padre? Él ya está en el secreto.
En ese lugar que tú escojas, en ese momento que tú escojas secreto, Él dice aquí, Él está ahí. No dice va a llegar. Cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ahora, ¿por qué es importante que usted y yo creamos esto? Yo lo experimento, hermanos. Yo lo experimento. Cuando yo me encierro, en el momento de veras, es literal. Y antes de que yo viera esta prédica, yo me meto, cierro una cortinita. Yo inmediatamente siento la presencia del Señor. No he orado nada, no he cantado nada, no he puesto música. Lo único que acabo de hacer es cerrar. Y yo puedo saber y sentir que Él está ahí. ¿A cuántos les pasa algo? Los demás, tengo compasión de ustedes. Porque de verdad es esto es la vida cristiana. Si usted y yo no aprendemos a hacer esto, hermanos, la vida cristiana no es venir el domingo a la iglesia y ya. Es aprender a entrar al secreto. Ahora, cuando sabemos que esto es real, porque es real, que Él está allí, inmediatamente algo cambia. O sea, mira, yo entro y así como entre, según ando feliz, contento, enojado como usted, adquiero una conciencia verdadera y real de que Él está allí y todo mi ser cambia. Y como te dije, no he ni siquiera abierto la Biblia todavía. Solo el saber que Él está allí, mi espíritu ya comienza a fortalecerse. Número 2, aprende a descargar tu carga y dejársela. Bien, son cosas tan simples, pero a veces tan complicadas. ¿Por qué dijo a descargar tu carga y dejársela? Porque muchas veces la descargamos, pero cuando nos salimos no la volvemos a cargar. No la volvemos a cargar. ¿Qué significa? Bueno, primero, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice en Pedro, primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, echa toda tu ansiedad sobre de Él, sabiendo, conociendo, entendiendo, creyendo que Él tiene cuidado de ti. Todo comienza con creer que Él tiene cuidado de ti. Yo a veces siento, Señor, es un caos, es un relajo, broncas aquí, problemas allá, problemas por acá, Señor, siento que el universo está en mi contra, pero hoy yo creo que tú tienes cuidado de mí. Digo, que se acabe el mundo. Aprender a soltar tu carga es tan importante, pero eso en el lugar secreto. Ahora, ¿cómo hacer esto de soltar tu carga? Bueno, mira, las cargas te van a succionar la fuerza, te van a absorber energía, te van a desgastar gratis y te van a hacer que pierdas poder. Por eso tenemos que aprender a fortalecernos en el Señor. Entonces llego y primero me quito el costal. Todo lo que me preocupa, todo lo que me angustia. Y fíjate, ¿cómo se vale quejarse con Dios? Yo sé que ha habido algunas prédicas por ahí donde regañan a la gente que no te quejes tanto con Dios, pura quejabanza, ¿no? Mira, si tú no te puedes quejar con Dios, entonces ¿con quién? Ahora, tengo versículos bíblicos de que se vale quejarse con Dios. Pero obviamente hay que pasar de la queja. Bueno, ese es el primer pasito. ¿Dónde dice que podemos quejarnos? Mira, Salmo 64:1 dice: escucha, oh Dios, la voz de mi queja. Punto. Escucha, oh Dios, la voz de mi queja. Guarda mi vida del temor del enemigo. O sea, se está quejando el salmista. Salmo 142:2 dice: delante de Él expondré mi queja. Salmo 142:2.
Delante de Él expondré mi queja, delante de Él manifestaré mi angustia. O sea, ahí es para eso, ahí sí, quéjate, chilla, patalea, berrea, grita y lo que quieras. Pero no te quedes en la queja. Te estoy diciendo cómo, cosas tan sencillas que no practicamos. Entras a tu aposento, cierras la puerta, tu padre ya está allí. Si quieres quejarte, quéjate. Pero no te quedes ahí. Tienes que pasar, escúchame bien, de la queja a la gratitud. Dilo conmigo, de la queja a la gratitud. Hermanos, es en serio, esto tiene que ser siempre, porque si solo te quedas en la queja y así con queja te sales del lugar secreto, te quedaste a medias. ¿Por qué? ¿Qué dice la Biblia? Ve conmigo a Filipenses 4:6. Te estoy enseñando cómo fortalecerte en el Señor. O sea, yo me imagino a David llegando ahí, Señor, mira, los amalecitas se llevaron y quemaron mi casa y ahora todo tu pueblo me quiere pelear. ¿Yo qué culpa tengo? Yo que ya se quejó. Pero luego pasó a lo que sigue. ¿Qué sigue? Efesios capítulo 4. Perdón, Filipenses, gracias. Filipenses capítulo 4. Tenemos que pasar de la queja a ¿qué? A la gratitud. De la queja tenemos que pasar a la gratitud. Siempre, hermanos, siempre. ¿Ya estás ahí, Filipenses capítulo 4? Vamos a leer el versículo 6. Dice, por nada estés afanoso, sino sean conocidas tus peticiones delante de Dios. O sea, pídele, quéjate en toda oración y ruego, y luego añade con acción de gracias. Y hay una bendición que viene en el versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Mira, a veces yo mismo he orado, Señor, que la paz que sobrepasa todo entendimiento sea sobre mi hermano. Es una buena oración, pero si él no tiene acción de gracias, esa paz no se va a instalar. Porque la paz que sobrepasa todo entendimiento solo se va a instalar en mi corazón cuando yo doy gracias. Entonces, otra vez, entra a tu aposento, cierra la puerta, tu padre ya está en lo secreto, ten conciencia de eso, quéjate de lo que quieras, pide lo que quieras, suelta tu costal, chilla, moquea, babea y después dale gracias. Tiene que haber un momento en ese instante de estar en el secreto donde tú dices, mira, Señor, porque yo te platico cómo le hago. No entiendo qué está pasando, no me gusta mucho lo que está sucediendo, pero yo te doy gracias porque tu palabra dice que todas las cosas ayudan a bien a los que te amamos y yo te amo y tú lo sabes. Entonces, esto que no me gusta, yo te doy gracias porque de alguna manera lo vas a usar para mi beneficio. Esto que estoy compartiéndote es la manera de fortalecerte en el Señor. Número 3, no es todo. Número 3, ora en lenguas. Y conmigo, orar en lenguas. Es tan bíblico, pero escucha bien, tan poco practicado por la mayoría de los cristianos. Es muy poco practicado. Un porcentaje muy corto practica el orar en lenguas. Algunos recibieron bautismo en Espíritu Santo, hablaron en lenguas y luego ya nunca más. Si usted es de esas personas, hermano, rescate eso, porque el don de lenguas es eso, un don, un regalo.
No te lo está dando el diablo, te lo está dando el Espíritu Santo. Y Él sabe que lo necesitamos, por eso nos lo da. ¿Qué dice la Biblia de orar en lenguas? Primera de Corintios capítulo 14. Vamos a meditar un poquito y yo creo que le voy a parar ahí, bueno, no sé. Capítulo 14. ¿Cómo fortalecernos en el Señor? Entra al lugar secreto, deja tus cargas ahí y ora en lenguas. Primera de Corintios capítulo 14. ¿Ya llegó? Vale la pena que usted lea conmigo estos versículos porque están en la Biblia, porque son palabra de Dios, porque Dios nos los da y la cosa es que Él quiere que lo usemos, lo practiquemos, echemos mano de esto. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 2 dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a quién. Hablar en lenguas es hablar con quién. Ahora, yo he escuchado, por eso, es ignorancia, hermano. Si usted lo ha hecho, bueno, ya está. Pero no lo vuelva a hacer. ¿Qué? Lo que le voy a explicar. Yo he visto a gente que está intentando ministrar liberación haciéndolo en lenguas. Y o sea, como si hablaran al demonio en lenguas, yo digo, eso está totalmente equivocado. Porque aquí dice la Biblia que cuando oras en lenguas, ¿a quién le estás hablando, hermanos? No a los demonios. Es a Dios. Tampoco es a los hombres, porque dice aquí, nadie le entiende. Dice, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu. ¿Por quién? Por el Espíritu. ¿Espíritu con qué? Con E mayúscula. Habla misterios. Entonces, orar en lo primeritito es un regalo de Dios que Él nos da y es para hablar con Él. No intentes entender a menos que Él te dé la interpretación de lenguas y tú se la puedes pedir. Pero es hablar con Dios. Hablar con Dios. Ahora, ¿qué más dice de las lenguas? Seguimos aquí meditando. Ahora vamos al versículo 4. Dice, el que habla en lengua extraña, ¿qué sucede? A sí mismo se edifica. Pero el que profetiza edifica la iglesia. Entonces, ¿qué sucede cuando tú oras en lenguas? Te edificas a ti mismo. Lo que sucede al orar en lenguas, nadie ni nada te lo da. Estoy hablándote de ser fortalecido en el Señor. Muchas veces a mí me ha pasado, y seguramente algunos de ustedes también, que yo estoy tan bloqueado, tan cargado, tan confundido, tan angustiado que no sé ni cómo orar. Pero sí puedo orar en lenguas y es lo que hago. No sé ni por dónde empezar, no, le he dicho a Dios, no sé ni qué pedir, no sé ni qué decir y simplemente comienzo a orar en lenguas y a orar en lenguas y a orar en... Escuche bien, cada persona que usted admira en el ministerio, cada predicador, cada pastor, cada hombre ungido, mujer ungida que usted conozca, le aseguro que practica el orar en lenguas. Al que usted admire, no sé a quién sea, pero yo le aseguro que ese pastor, ese predicador, practica orar en lenguas. ¿Cuántos admiran a Joel Afman que estuvo hace 8 días? Este hombre ora en lenguas muchísimo. Solemos tener videollamadas frecuentemente para orar y por videollamada oramos en lenguas, solo eso. Y algunos hemos sido muy bendecidos por su ministerio porque es un hombre tan sensible a la presencia de Dios, a la palabra profética, al discernimiento. O sea, es un hombre ungido. Pues la unción de ahí proviene, él se edifica a sí mismo de esta manera. Algunos dicen, ay, es que es psicólogo, yo voy a estudiar psicología para ser como él. O sea, si tú crees que solamente siendo psicólogo, no, hermanos. Qué bueno que sea psicólogo, pero también ora en lenguas. Practícalo, porque eso es algo que el Señor nos ha dado. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Luego, ¿qué dice el versículo 5? Estamos ahí en 1 Corintios capítulo 14,
Versículo 5 dice, así que quisiera que todos, fíjese, si fuera algo malo, raro, bueno, a lo mejor raro, pues a la inteligencia, pues. Pero aquí está diciendo, yo quisiera que todos hablaran en lenguas. Luego sigue diciendo el versículo 14, nos saltamos hasta el 14. Dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Así que ni te frustres por el entendimiento. Dice versículo 15, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Ambas cosas necesarias y buenas. Estoy hablándote de qué? De ser fortalecido en el Señor. Y como te dije al principio, cada uno somos responsables de esto. Yo no puedo orar en lenguas por ti. Ahora, si tú no tienes el don de lenguas, comienza por pedírselo y nosotros también oraremos contigo y cree que Dios te lo dará. Porque es un regalo de Dios y es para beneficio tuyo. Ahora, fíjate cómo dice el versículo 18. 14, 18, ¿qué dice? Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos ustedes. El apóstol Pablo dice, yo doy gracias a Dios. ¿Quién no lo puso en vibrador? El apóstol Pablo oraba en lenguas más que todos. ¿Por qué lo hacía? Porque conocía los grandes beneficios, hermano. Vamos a ponernos de pie. Y quiero terminar leyendo así de pie. Judas. Vamos a leer Judas. Es solo un capítulo, capítulo 1. No sé si me pueden ayudar en el teclado, por favor. Judas capítulo 1. Y siguen sin ponerlo en vibrador, ¿verdad? Lea conmigo Judas. ¿Ya llegó a Judas? Versículo 20. Esto es palabra de Dios, hermanos. Dice, pero ustedes, amados, fíjese cómo Dios nos quiere hablar. O sea, no nos está regañando, no está frustrado. Él con mucho amor nos está diciendo, ustedes, amados, edifíquense sobre vuestra santísima fe. Y luego dice cómo, orando en el Espíritu Santo, conservándose en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Tú y yo sí podemos fortalecernos en el Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Entrar al lugar secreto, cerrar la puerta, echar todas nuestras cargas y terminar con acción de gracias, orando en el Espíritu. Entre más tiempo ores en el Espíritu, es mejor en tu lugar secreto. Así estarás fortalecido y entonces te pones la armadura y todo eso que después hablaremos. Pero esto es básico, esencial, necesario para todos los cristianos. Cierra tus ojos. A veces queremos fórmulas mágicas, pero en la Escritura están los principios tan sencillos, pero que a veces descuidamos tanto. No tenemos que esperarnos, hermanos, a estar en un problemón
para correrle al lugar secreto. Él quiere fortalecerte. Él quiere que tú estés fuerte. No te quiere débil, te quiere fuerte en Él. Si hay alguien aquí que no tiene el bautismo en el Espíritu Santo y quieres pedirle al Señor el don de lenguas, vamos a orar juntos. Ven aquí al frente. Es un regalo del Señor. Es un regalo del Señor. Así como leíamos, es para orar con Dios.